Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pistas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos desde el infinito me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos el programa de hoy y continuando con el ciclo Orígenes, hoy tenemos la suerte de contar con Graciela Sarti, doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular de Literatura en las Artes Combinadas, tiene maestría en Estudios de Cine y Teatro Argentino y Latinoamericano. Y hay algo muy importante. Algo muy importante de su currículum, ¿no?, que me interesó. Es la autora, entre otras publicaciones, del mito de la vida artificial en la literatura y el cine de Buenos Aires. Así que bienvenida, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu tiempo. Y como siempre nos acompaña el compañero de viaje, o sea, ese día cuando comenzamos con los orígenes, y continuamos con los orígenes, el profesor Andrés Bestarmayo y, como siempre, Tere Mármol en el control técnico. Maestro. Bueno, ya hiciste una presentación de lujo, ¿está? Ves que retomamos con aquella aventura que teníamos en los 90 de reivindicar las culturas originarias y apareció nuevamente el canto yamánico de Lola, esa ona hermosa, llamana hermosa, chamana, o maqui, machi, de nuestra Tierra del Fuego, que marca en cierta medida esa proyección de esa cultura antiquísima del sur de la Argentina, pero también hace referencia a todos los temas y a esas búsquedas de nuestro pasado, a tu profesión específicamente, de recuperar memoria permanentemente. Y también desde el punto de vista de la inmigración, porque ves que no se cierra solamente el originario, ¿no? Estamos aquí buscando aquellas huellas que dejaron. Y no podía faltar mi querida amiga Graciela Sarti, siempre la involucro en proyectos y en locuras que se me ocurren, y ella es de fierro, es increíble porque siempre pone su mejor cuota y su conocimiento a disposición, así que uno termina creyendo que va bien orientado. Pero bueno, me encanta que estés aquí, gracias a vos por invitarme, que nos des este privilegio. Y como investigadora y como artista plástica, porque además conceptual, has hecho cosas sobre tus procesos, has hecho incorporaciones. No, artista no. Pero bueno, tengo demasiado respeto por los artistas para darme de artista. El planteo, has hecho incursiones también, pero bueno, el fuerte tuyo siempre fue la investigación y la docencia. Y como te contaba, mi iniciativa en principio fue cómo es el proceso creativo, ¿no? ¿Dónde está el origen? Ese origen inesperado que uno en aquella época creíamos que estaba mucho más de afuera, tratando de buscar y de analizar
cada una de las pautas que entendíamos como referencia de la argentinidad o de la Argentina, donde nos identificábamos. Y la otra es el proceso más íntimo, ponerle que esté más cercano a lo existencial, ¿no? A todas las vivencias que tuvimos y tuvo nuestros habitantes de la República Argentina para tratar de desarrollar ese origen cultural o ese desarrollo de la cultura. Y vos has sido ya parte, y sos parte, aunque en aquella época cuando nos conocimos estábamos intentando hacer cosas, hoy, mi querida amiga, sos parte de ese proceso de investigación y de tradición de ordenar y de proyectar la cultura argentina y específicamente en las artes, ¿no? Sí. Así que para mí es muy lindo poder charlar con vos en ese sentido, y más que vos siempre tuviste como una referencia que yo ves después de cosas que voy sumando y analizando, siempre estuvo el tema del viaje, ¿no? Y lo investigaste con los artistas viajeros, siempre estuvo ahí, y yo viste que psicoanalizo, sin ser psicólogo, mucho las proyecciones que vamos desarrollando. Si tuvo que ver algo este proceso de encuentro con la Argentina, del proceso inmigratorio, de que te orientaste más por ese tema. A ver, como llegó como proyecto, fue una parte de un proyecto de investigación de 6 años que dirigí en la UNTREF, ¿no? Digamos, hay como distintas cosas. Sí. Es cierto que pertenecemos a una generación hija de la inmigración o nieta de la inmigración, que hemos mirado hacia los países de orígenes de nuestros abuelos y hemos tenido esta cosa del viaje como ¿no? Uno ansiaba el viaje aun cuando materialmente no lo podía hacer. Yo, digamos, deseé viajar muchos años sin poderlo realizar. Me casé muy jovencita, tuve chicos muy jovencita, bueno, las cuentas no da. Empecé a viajar grande. Después no paré. Bueno, por un lado. Pero por otro lado, como tema de investigación, en realidad me llega a través de Malena Babino, que ya ha estado con ustedes acá, porque Male vino trabajando mucho tiempo el tema del viaje, el viaje canónico, el viaje de los artistas a comienzos... En las primeras décadas del siglo XX, ustedes saben, ya lo han visto, mucho trabajo sobre Guiraldes en Mallorca, Guiraldes en París, toda la barra argentina en torno a Anglada Camarasa. Bueno, estuvo Francisca, también. Y el grupo de París. Y fue Male la que propuso el eje para este proyecto. En ese momento Malena estaba, digamos, invitada, ella no era parte de la UNTREF, yo era profesora en la UNTREF. Te tengo que corregir algo, Roque, no te enojes. Ex profesora, estoy jubilada. Ah, perfecto. Estoy jubilada. Bueno, a ver si la llaman de nuevo. No, sobre todo tomar examen. No. Yo la tenía invitada en este proyecto, era el arranque de los proyectos de investigación en la UNTREF 2010, y ella propone el tema del viaje. Claro. Entonces, cuando empezamos a trabajar, se nos abrió una beta impresionante, porque había asentado en la historiografía como un lugar común que es esta mirada hacia Europa, el viaje constitutivo, ¿a dónde? Inicialmente era a Italia, después fue a París. Primero los jóvenes a fines del siglo XIX, principios del XX, los mandaban a Roma o a Florencia, Italia cuna de las artes, y después los empezaron a mandar a París. Pero nos encontramos con una variedad, partiendo de una idea que fueron apareciendo bibliografía muy interesante respecto de que la humanidad siempre ha estado en viaje, siempre hemos estado en tránsito, porque zona del planeta donde miremos ha sido habitada fruto de alguna migración, aunque sea antiquísima. Seguro. Se supone que América empezó a ser poblada hace 13.000 años por el estrecho de Bering, o sea, ¿no? Y de allí hacia el sur, y de ahí en más las migraciones, los exilios, los viajes académicos, y con eso armamos una masa de trabajos que tuvo que ver con las distintas opciones del viaje en torno de la creación artística, ¿no?
Y fue, digamos, yo estoy muy orgullosa de lo que sucedió, digamos, y la producción de todos los que trabajaron acá, porque, a ver, el primer artículo de este libro es el de Malena, justamente, que trabaja a un pintor argentino, pintor y poeta, pintor geométrico, que viaja tempranamente a Europa en la década del 30, que mira de un modo particular, que se angustia con la Guerra Civil Española, que se angustia con el avance de la Segunda Guerra en París, pero por otro lado va a terminar viviendo en París, se instala, no recuerdo ahora si avanzaba la década del 50 o comienzos de la del 60, forma parte de la barra de argentinos en París y hace mucho de su producción en París, es el viaje canónico, digamos, y aparecían todas las otras opciones. Acá hay un artículo, yo creo que esto te va a gustar a vos. Hay un artículo sobre Ponciano Cárdenas. Ah, mira qué bien. Yo sabía. Porque el segundo artículo es la inversa. Claro. Lo trabajó una joven que entonces era alumna, María Juliana Arabolaza, porque Ponciano desde Bolivia viene a Buenos Aires, porque para Ponciano en aquellos años Buenos Aires es metrópolis. Así como argentinos iban a París buscando la metrópolis, él encuentra metrópolis en Buenos Aires. Pero él iba para Madrid. Claro, pero se encuentra acá con un movimiento. Con Guido, y Guido lo exactamente, y acá hay un montón de entrevistas y documentos sobre Ponciano. Pero después están las otras opciones. Porque, por ejemplo, Fabricio Tranquida hace, yo creo que es el único trabajo sobre el tema, el viaje de Castañino a China. Porque Castañino viaja a China, al Consejo Mundial por la Paz, a la China revolucionaria, y se encuentra con la China originaria, con la China tradicional, y toma contacto con dos grandes pintores de cuño tradicionalista, Chi Pai Chi y Hu Bai Hong, y adquiere, digamos, técnicas de ellos, las tintas, inclusive con Chi Pai Chi, como no se entendían, no tenían, se hablaron mediante dibujos, dialogaron mediante el dibujo. Esto es una cosa. Y entonces ese Castañino famoso, el que va a ilustrar el Martín Fierro, el que en los 70 todos teníamos un póster de Castañino, en realidad trajo esa técnica de China. Entonces empiezan a ver, ¿no?, como cosas tan interesantes. Y él tenía una reacción a la piel, al óleo, y entonces eso también lo lleva a dejar el óleo y entrar con las técnicas de la tinta. Claro, pero la técnica de tinta que tiene hasta me recuerda, yo no es que sepa del tema, ¿no? Sí. Pero tiene algo como de Luquillo, porque es como que la tinta va chorreando, es la línea fluida, el mucho mirar y después en un solo trazo. El ideograma, que ellos estaban con ese concepto de observación y después, de un principio al final, tiene que ser la pincelada que diga lo que vos querés. Miraste mucho, te empapaste, te imbuiste eso y después es un trazo que funciona. Es un tanto menos prolijo, o sea, es más interno, pero es menos prolijo que el Sumier. Que es toda la técnica oriental, ¿no? Que el Sumier es todo preciosismo. Él es como una sola línea. A ver, pero tengo entendido que el Sumie, yo dije Ukiyo-e, no, Sumie. Tengo entendido que el Sumie tiene esa cosa fluida. A ver, no tengo competencia en orientalismo. No, es que además hay algo muy interesante, que es la esencia. Ellos empiezan también a ver toda la importancia del concepto filosófico del Zen. Entonces hay una acción directa, vos no podés hacer algo pensado, es la observación y tiene que ser un concepto directo. Y la expresión tiene que abarcar esa movimiento, esa actitud que vos le pones al pincel, lo tiene que decir en sí mismo. Por lo tanto, te exige una síntesis, te exige una importancia que él, cuando viene acá, le da una potencia que muy pocos podían tener porque él tenía todo el oficio de la academia. O sea que el juego que hace con las tintas y las acuarelas es algo extraordinario. Bueno, pero viene de China. Viene de ese viaje. Es increíble. Y por otro lado, hay un trabajo muy lindo de Belén Bauzá. Ella trabajó a Alejandro Puente. Y como Puente, que es un pintor que se encontró con el americanismo, se encontró con el americanismo y lo regional en Nueva York.
porque él viaja a Nueva York, participa de una muestra importantísima de últimas tendencias con una propuesta de corte conceptualista, y de pronto con Paternoster también, claro. Va a una muestra de textiles precolombinos, y ahí, digamos, se le abre un panorama. Entonces había como unas posibilidades tan ricas y tan variadas. Y en mi caso, trabajé a un artista que había sido del Grupo Caic, yo venía trabajando en el Grupo Caic, que es Carlos Ginsburg, que durante del 72 al 82 hace del viaje un work in progress permanente para poner en cuestión el turismo. Claro. Porque la gente hace turismo y se cree que viaja. Y viaje es experiencia. Si uno no viaja para modificarse, para conocer, para pensar cosas nuevas, para adquirir, que es lo que hacen los artistas, ¿no? Son acumuladores de experiencia los artistas. Y entonces él, ¿qué hace? Pone en cuestión eso. Dice, bueno, me vine hasta Tailandia, me vine al sudeste asiático, no me he movido, él vivía en París, no me moví, sigue viviendo, no me he movido de París, yo sigo viviendo allá, sigo siendo un occidental que no se movió ni un centímetro. Ahora, vos sabés que me cae una ficha, que cuando vos armás el programa y los contenidos del profesorado de artes plásticas en segundo año, la temática era tan amplia que desarrollaste todo lo que tenía que ver con lo colonial, ¿no? Habíamos plantado con Florencia Kusch, que iba a dar todo el arte originario. Y aquella experiencia. Y vos venís y me decís, mirá vos mi memoria, Andrés, ¿y por qué no incorporamos a los artistas viajeros? Pero eran aquellos que venían con Darwin, y que vos lo habías incorporado ya en aquella época. Por eso digo que, ¿de dónde venía? Porque vos me ampliás mi mirada y me decís, Andrés, pero acá hay artistas que llegaron a América y describieron América desde otro lugar. ¿Te acordás de eso o no? Bueno, ¿O era muy loco lo mío? No. El programa abarcaba eso, sí, y claro, seguramente en tercer año venía llegaste, lo moderno y contemporáneo, que ya no me competía. Claro. Vos sabés que acá nosotros, falta, quiero mencionar, hay un trabajo más que lo quiero mencionar, de María Gabriela Imaretti, que es una gran investigadora de cine y teatro argentino contemporáneo, que trabajó en el cine la figura del exilio y el desexilio. Claro, porque esa es otra forma de viaje. Claro. El exilio, el viaje forzado, el exilio de San Martín por los senderos del Libertador de Cedrón, y la vuelta en cuarentena, porque volvés a un país que es otro. Claro. ¿No? La dificultad de la readaptación de la vuelta. ¿No? Porque eso también es una forma de viaje. El viaje que nadie quiere, como nadie quiere. Bueno, pero no quería dejar de mencionarlo porque si no había una autora del volumen. Pero volviendo a eso. ¿Te acuerdas que yo te había dado un libro de geografía donde estaba un artículo de Correa Morales, que ellos lo veían a toda la locura nuestra como arte étnico? ¿Te acuerdas de ese libro? No. Bueno, había todo una mirada de lo étnico, ¿viste? Pero ellos le ponían étnico, ¿no? Y era Correa Morales, yo digo... Bueno, una autora que trabajamos y que nos encantó, Mary Louise Pratt, Ojos Imperiales, ella dice que esto, y se une a la ciencia, que es lo que vos dijiste antes, a partir de que al mismo tiempo se publica la clasificación de las especies del Linneo y se produce la expedición de la Condamine en 1730 y pico, que es la primera expedición de tinte naturalista de europeos a América, con la intención de medir el Ecuador, que ahí les fue un desastre, pero hacen taxonomía, hacen recorrido del territorio. Empieza ahí, en el siglo XVIII. Y eso, digamos, unido a esto que hacían, porque en realidad los pintores viajeros venían a registrar, la intención no era artística. Era el trabajo que yo hacía en el CONICET dibujando plantas. Ellos venían a dibujar las plantas o a hacer el paisaje. No había cámara fotográfica. Claro. Eran periodistas, claro. Claro, hacían crónicas y el que tenía mano para el dibujo y la acuarela hacía dibujo acuarela y después
se hacían las litografías para... Además se vendía. Es que vos sabés que Correa Morales trabajaba para Ambrosetti y Holberg, que eran referentes, por eso... Yo no sabía que... Claro. Creo que eran cuñados o cuñados, Holberg y... Claro, y lo enganchan a él, ¿entendés? Por ese lado. Y yo digo, fíjate vos cómo se dan las cosas. Y yo te había asociado más para el juego, como vos me habías tirado la punta en aquella época. Mirá vos los años, ¿no? Gente, yo no sé, me está hablando del Precámbrico. A ver, pero mirá, Graciela, lo que me generaste, ¿sabes? Desde aquella época. Pero ¿hace cuánto? Claro, 30 y son pico de años. 40 años, nena. Sí, qué sé yo, bueno, hace mucho. 90. En el 90. Comienzo de los 90. 90, claro. Bueno. 30. 35. 35, por eso te... bueno, qué sé yo. Sin contar lo de la Cárcova. Sin contar... Que ahí estaba, vamos a recordarlo, a Alfredo Portillo, que vos hiciste, trabajó con él. Sí. Y ese también fue un buscador y trabajó el viaje también como poco, ¿no? Sí, porque ha viajado por todo el mundo. Alfredo Portillo es un artista contemporáneo, fallecido, conceptual, todo un personaje. Para mí yo era muy jovencita, era un honor de pronto compartir una mesa de examen con Alfredo, era ¡wow! Porque ya era un maestro, era personal. Muy interesante. Me acuerdo una vuelta le estábamos tomando examen, una chica, no importa, y quería un examen más o menos, y bueno, cuando se va la chica esa, dice, bueno, pero acá vos venís a aprender a diseñar cosas para otros, porque, a ver, el dibujo, esto, lo otro, son herramientas, pero ¿cómo vas a diseñar algo para otros si primero no te diseñás vos? ¿Eso se lo dijo él o no? No, dijo, era demasiado, no, eso hubiera sido agresivo, él no tenía la menor cosa agresiva, pero nos comentó que el examen ese había sido muy pobre, de alguien que se permitía una liviandad X, no importa, pero el tema de diseñarse primero uno, ¿no? Y yo lo escuchaba como... Qué bárbaro. Qué sé yo tenía, no sé, 30 años, 30 y pico, ¿no? Y en ese proceso de estas investigaciones que hicieron, y además te pusiste a trabajar a todo un equipo en función a eso, ¿qué rebotes encontrás después del proceso de la investigación? ¿Cómo a ver, no sé. ¿Qué devolución? Como devolución mira, después del trabajo, que vos decís, bueno, de gente, decís... A vos misma. A vos. Bueno, este trabajo a mí me resultó muy satisfactorio, realmente muy, muy satisfactorio, y además me permitió, digamos, en lo personal, conectarme con... porque me interesaba mucho esto del falso viaje, el viaje como consumo. Claro. Ir a consumir no es viajar. Seguro. Ir a comprar remeras baratas o a tomar tragos, pasarlo bárbaro, qué sé yo, divino, pero eso no es viaje, ¿no? Cuando, digamos, todos estamos atravesados por la idea romántica del viaje, ¿no? El viaje como aventura, experiencia, para mí fue fuerte. Iniciático, ¿no? Es decir, volver transformados. Claro. ¿No? Si se viaja es para volver distinto, ¿no? Para contrastar lo propio con lo ajeno y traer algo diferente, ¿no? Y generar algo en el cruce. Para mí fue como un lindo cierre. Inclusive pasó una cosa linda, que al toque hubo una muestra en el Sibori, una muestra que la había curado la directora, Tere Riccardi, y un día viene Jorge Susulich, que estaba en el grupo, y me dice, sí, fui a la muestra nueva, Links, está muy buena, qué sé yo. Sí, está expuesto el libro. ¿Qué? No es un objeto museable, es un libro académico que acaba de salir. Claro, no, eran links con bibliografía, con artículos, y como uno de los temas era el viaje, entonces estaba en una cajita de acrílico, como, digamos, acá hay bibliografía sobre el viaje. La verdad que, ya como decís, Ecos, me dio, fue muy lindo eso, fue muy, muy lindo. Y lo siguiente, fíjate, ¿no? Que me decías del barroco, del colonial, la siguiente etapa de este grupo, yo ya me jubilé acá también, ¿no? Pero ahora está en manos de Alejandro Schianchi. Pero la siguiente etapa del grupo, los siguientes 6 años, fue lo neobarroco. A mí me apasiona el colonial y me apasiona el barroco. Entonces, a ver, fue como esto que vos decías, lo colonial y el viaje.
Fue el viaje y porque está como muy teorizado el tema del neobarroquismo que hay hoy, muy ligado a Latinoamérica. Claro. ¿Hay en todo el mundo? Sí, claro, obviamente. Pero hay un sesgo, un enfoque distinto, ¿no? Parte, una corriente. Está teorizada desde el año 72 por Severo Sarduy, fuertemente latinoamericana, ¿no? Hay algo, y entronca con la tradición colonial, porque es una tradición de mestizaje, de fusión. ¿Y no ves algo de esa pata también que se daba en España, de la cola islámica? Claro, sí, fusión. Porque había todo eso que lo traen los españoles, más el contacto con el nativo, que era el artesano que lo ponía en funcionamiento. Claro, a ver, esta cosa, lo mudéjar, sí, ¿no? Claro, lo mudéjar claro, que habita el digo. colonial, que además entroncó bastante bien con ciertas formas de construir o de mirar de los pueblos originarios. La tendencia al plano. Claro, el sentido espiritual. El sentido espiritual, claro, ante todo. Claro. Pero digo, formalmente, sí, la tendencia al plano, a lo cúbico, a la concentración decorativa. Qué bueno. Hubo como una superposición. ¿Y te volviste a enganchar en los últimos años con esa etapa? A ver, lo tomé como referencia. Sí. Lo que pasa es que como nosotros, el grupo era sobre contemporáneo. Viaje, sí, claro. No, era sobre arte argentino claro. y lo contemporáneo. Trabajamos lo neo expresionista, claro. pero, perdón, lo neobarroco. Sí. No sé por qué Lo dije nuevo. neoexpresionista, porque es muy expresionista muchas sí, veces, por sí. eso. Lo neobarroco con referencia, Claro. porque además lo neobarroco se constituye como discurso anticolonial. Claro. ¿No? Contra las corrientes de colonización cultural, social. Así que hubo una voltereta por ahí que fue linda, fue interesante, y ahí hicimos otros 6 años. Qué bueno. Sí, estuve 12 años dirigiendo este grupo. Bueno, ahora está en muy buenas manos. Viste que en el proceso nuestro, desde el punto de vista como las artes plásticas, hay un trabajo casi desde el punto de vista no te digo de desnudarse, pero de un trabajo de exponerse, ¿no? Sí. Y muchas veces yo digo que trabaja más la parte intuitiva, el inconsciente, que aquello que uno por ahí tiene como una idea o como una ideología que la quiere bajar y la quiere imponer y trabaja con una imagen. Pero siempre hay algo atrás, ¿no? Que vos terminás viendo con el tiempo, en el proceso de maduración, que el inconsciente te está diciendo algo que vos no querías leer, ¿no? En el proceso de investigación tuyo, ¿aparece eso también o no? A ver, depende del caso, porque los artistas no trabajan todos del mismo modo, no arrancan de los mismos lugares. Pero yo hablo en lo personal, cuando vos empezás una investigación y haces un desarrollo de investigación, que vos dijiste, bueno, yo arranco con este tema. Yo, a ver, y no hay sé un por qué proceso de devolución con el tema. A mí, el tema a ver, yo me acerqué a la obra de Carlos Ginsburg, sí, porque me apasionaba el modo crítico, sí, en que él ponía en cuestión. Yo que había ansiado tanto viajar y había empezado a viajar, estrené el pasaporte a los 42 años, una cosa así, digamos, ¿no? Grande, y una vez, y empecé a viajar después de los 50, digamos, ¿no? Entonces, para mí el viaje era algo muy importante, claro, y cuestionar, bueno, pero ¿estoy viajando o estoy...? Claro. Claro, hacerte... si te vas a tomar daiquiri nada más, bueno, claro, qué sé yo, no es un viaje. ¿Es una evasión o vas a...? El turismo claro, no es un viaje. Claro. Puede transformarse, claro, en un viaje si alguien... Sí. Me habito de modo personal. ¿Por qué lo neobarroco? Porque habíamos ido a la Bienal de San Pablo en 2014 y a mí siempre me gustó el colonial, mucho. Sí. Y de pronto empiezo a ver cómo había propuestas de recupero del arte de la contrarreforma, claro, de lo colonial, claro, latinoamericano, hispano, y demás, de carácter crítico, que yo creía que eran cosas muy de los 80, pero estaba en la parte histórica, en los de los 80, pero había un montón del 2002, del, claro, 2004, del 2008. Esto está vivo y vigente. Oye, acá hay una pregunta. Y volví con eso en la mano y les propuse a la gente y lo aceptaron y empezamos a juntar bibliografía, bueno, desde lo personal. Ahora, digamos,
vos decís la creación artística, eso es otra cosa. No, pero yo te lo apunto desde este lugar, no me vadas la pregunta. No te lo he dado, es que quiero ir a otra cosa. Está bien, pero digo, cuando, está bien, después lo desarrollamos, pero cuando vos ingresaste como investigadora, como trabajo, te pones a escribir, a ordenarlo, lo proyectás, hay cosas que... Mi primer trabajo de investigación, que solo publiqué una cosa breve, iba a ser para la tesina, al final nos recibimos sin tesis, bueno, fue sobre un arquitecto italiano de comienzos del siglo XX, un salesiano, piamontés, que viene a la Argentina en 1901 y muere en febrero del 25, acá todavía me acuerdo, Ernesto Vespignani. ¿Por qué entré en ese trabajo? Porque cuando era chiquita mi abuelo me llevó a ver Nuestra Señora del Buen Aire, y mi abuelo era un piamontés, y yo después me di cuenta, y el orgullo que... Mi abuelo era un tipo anticlerical, la cargaba la abuela porque iba a misa. Republicano, claro. A ver, hijo de un socialista perdido, votó a Palacios toda su vida. Pero devoto de la Virgen de Luján y de Nuestra Señora del Buen Aire. Perdón, la principal advocación de la Virgen en nuestro territorio, la más criolla, digamos, de las vírgenes, y la Virgen, Nuestra Señora del Buen Aire, patrona de la ciudad de Buenos Aires, es la Virgen de los que cruzan el mar. Es una advocación de la isla de Cagliari. Qué bueno. Tiene el barco en la mano. Tiene el barco en la mano. Claro. Y él me llevó. Y después, con los años, claro, en esa época, él era un inmigrante. Mi abuelo se vino a los 14 años, se peleó con su... Se peleó con su padre, porque el padre, como socialista que era, a cada rato lo llevaban detenido. Él lo increpó y el padre le dijo, si no le gusta, se va. Claro, esa noche hizo un atillo y se fue caminando desde Ventimiglia a Niza y se metió de polizón en un barco a los 14 años y se vino para Buenos Aires solo. Anduvo de peón de estancia, pasó un día uno de los circos de los Podestá, no el de Pablo, sino el de Jerónimo Podestá y Leticia Scuri, y se sumó. Y anduvo por la campiña bonaerense haciendo de clown, era payaso, y después en el Moreira, un piamontés petizo, rubio y de ojos celestes, con la S sibilante de los piamonteses, hacía del sargento Cirilo, que se supone que es un morochazo con todo el bigote, que es el que persigue a Moreira. Bueno. Después se instala en la ciudad, fue fileteador, fue de los primeros pintores a sopletes. Él decía que era el primero porque le gustaba. Perfecto. Vivía en una pensión a la vuelta de donde se estaba construyendo Nuestra Señora del Buen Aire. Claro, vio todo el proceso. No, y además Vespignani traía trabajadores del Piemonte. Entonces seguro los escuchaba en Piemonte, se quedaba... A ver, eran compatriotas. ¿Qué te parece? Así que mi primer trabajo se lo dediqué al abuelo y tuvo que ver con Vespignani. Yo me puse a trabajar la obra de Vespignani, que es colosal, es el autor de San Carlos, y es una obra de síntesis, de mezcla ecléctica. O sea, uno llega... ¿Del Colegio San Carlos? Sí, y la iglesia. Sí, la iglesia es totalmente, tiene 32 estilos distintos. María Auxiliadora. La iglesia es pues está el Colegio de María Auxiliadora enfrente. Tiene cripta, inclusive, y él lo dice porque escribía, yo estuve en el archivo salesiano trabajando muchísimo, ¿no? Esto es... floreale italiano, pero tiene ventanas románicas, pero tiene él mismo y las típicas rayas, toda la pared a rayas. Sí, es magnífica. Bueno, es el autor de Santísimo Sacramento, es el autor de la Catedral de Viedma, trabajó un poquito en la Catedral de La Plata, pero enseguida la cosa no anduvo, hizo unos dibujitos nada más. Es autor de obra en toda Sudamérica, porque la congregación lo llevaba acá para allá. Bueno, la iglesia del Cerrito en Montevideo, qué sé yo, bueno, estoy pensando algunas que Así que mirá al abuelo, la influencia que tuvo. Y claro, pero a ver, ¿cómo llegás? Llegás por lugares, viste, a ver, ¿por qué me acerqué a trabajar últimamente la obra de Jacques Bedel? Porque me encanta. Claro, pero a ver, cuando Adriana me dice... Carga gótica, ¿querés? Quiero que hagas un dossier para el centro, Adriana Lauría, el Centro Virtual de Arte Argentino. ¿Qué querés? El Grupo CAIC. Bueno, ¿por qué?
porque me había enamorado de una obra de Víctor Grippo. Mira vos. Hay una obra de Grippo que me conmueve profundamente y la doy en clase cada vez que puedo. Se llama Tablas, del año 78. Es una obra donde él toma una vieja mesa, trabajada por la vida y por el tiempo y por muchas manos, y escribe un texto con tinta indeleble y muy poético, que dice: sobre esta tabla, hermana de tantas otras construidas por el hombre, se compartió el pan cuando lo hubo. Los chicos hicieron los deberes, se compusieron poemas, alguna carta de amor. Fue mesa de sastre, de planchadora, de carpintero. Se limpiaron prolijamente las manchas de tinta para poder amasar la harina. Y al final hace una nueva progresión de sentido. Dice, se arreglaron relojes, se compusieron poemas y algún intento metafísico para acompañar la realidad y la transustanciación de. El texto queda inconcluso. El cajoncito de la mesa está abierto y eso está reproducido en una foto. Eso es la obra de arte, que al reproducirlo te lo hace ver. La primera vez que la vi, se me cayeron las lágrimas porque en la casa de mis viejos estaba esa mesa. Estaba esa mesa construida por mi abuelo materno, el otro abuelo, que murió a los 37 años en una operación. Pero esa mesa era donde la abuela amasaba los ravioles, donde hacíamos los deberes, comíamos todos apretaditos. Todo eso, y yo no la había visto. Me la enseñó Grippo. Qué bueno. Hoy la tengo en mi casa. Mis viejos ya fallecieron. Bueno, nadie la quería, era un trasto. Dije, esa mesa es mía. ¿Qué hizo? ¿Querés? Sí. Hoy la tengo conmigo. A ver, porque es toda esa vida. Entonces, cuando Adriana me dice, ¿cómo llegué? ¿Y qué querés? Grupo CAIC. Grupo CAIC, grupo de los 13 grupos. Pero mirá que son un montón porque, no importa. Ahora, mirá vos cómo te enganchás con un perfil del grupo que es el menos conocido, ¿no? Porque generalmente el CAIC estaba como contraposición a lo establecido, siempre estuvo con un carácter ideológico que desde el campo social nunca estuvo bien visto, ¿no? Y fíjate la referencia de Grippo desde la poesía, que mis valores académicos te van a joder, porque ese era el ejercicio que hacía de Ferrari. De Ferrari con Cartier. Cartier había sido maestro de Grippo, y de Ferrari, cuando alguien pintaba una mesa, le hacía el mismo proceso que vos viste en el texto de Grippo. O sea, los tipos te llevaban a otro lugar. Después si lo podías hacer o no, pero ya tener a ese maestro de Ferrari que te hacía ver que no era un plano de madera, sino era toda esa vivencia que cuanto más gastada tenía esa carga, no solamente emotiva, sino su propia historia. De vida. Ahora, qué interesante esta postura. Para mí que hayas entrado al CAIC por ese lado. Sí, por esa obra, por esa obra. Sí. Yo dije, bueno, yo quiero. Bueno, además de que había visto muchas muestras que me habían encantado, la muestra del Dorado. A ver, yo, en una época en que yo iba a Ruth Ben-Zaccari se me caían los ojos de ver las muestras que había ahí. Las recuerdo vivamente, una pequeña antológica de Clorindo Testa, que fue una joya, la muestra Verbum de Jacques Bedel. A mí me encantaban esas muestras, las disfrutaba horrores. Pero has citado a alguien. Pero Grippo fue la puerta de entrada. Y venís justamente, tenemos hasta ese honor de que nos hayas venido a visitar después de haber hecho en el Museo Nacional de Bellas Artes la presentación esta por los 100 años. Sí, con Malena y con Adriana, con Malena Marino y con Adriana Lauría, los 100 años de Galería Benriel. Que ahí, la verdad, pasó todo el arte argentino por esa galería. ¿Qué te parece? Es tan conmovedor, tan impresionante la labor cultural que hizo esa gente a lo largo de 100 años. Yo llegué a conocer, vos sabés, la de Florida. La de Florida llegué a conocerla. Sí, era espectacular. Era espectacular, esas 5 salas. Con sus 5 salas y todo eso. Magníficas. Pero además todo lo que se hizo y todo lo que se produjo, no solo como muestras, sino en las ediciones, las charlas de Borges. Claro. Pasó el arte y la cultura argentino por las salas de Banriel a lo largo y a lo ancho, y los que eran artistas y amigos entrañables de la galería, amigos entrañables de Franz, ¿no? El buen trato, el respeto por el artista, la cordialidad, la afabilidad, ¿no?
Para mí es un honor que me hayan incluido en ese grupo para poder trabajar este tema. Lo siento, espero hacer honor a ese honor. No, y que bueno, en base a lo que hablábamos, es parte del arte de la Argentina, ¿no? Y una parte muy sustantiva, muy sustantiva. Porque muchos artistas empezaron su carrera en Mariel. A ver, que a Clorindo Testa haya sido Franz el que le dijo, che, estos dibujos, dale, dibujá, yo te expongo. Claro. Porque venía de arquitecto, claro. No venía de artista visual. No, y que tenía 5 salas, o sea, según cómo venías, estaba el lugar. No era que le daban siempre la prioridad de la principal, ¿no? Y ha habido muestras así. Yo estoy trabajando en la parte contemporánea, ¿no? Pero bueno, y ahí mira vos, hablando de viajes, el que expuso de la camada nuestra en aquella época en Banriel y que se le había dado mucha importancia, y creo que había sido también la mujer de Banriel la que había estado respaldando la obra, es de Corujera, de Alejandro Corujera. No, sí, Corujera, claro. Lo estoy trabajando. Alejandro Corujera fue uno de los artistas clave de los 90 claro, en Banriel. Claro. Clave. Con Elizabeth Haro, y eran respaldados por Puente y Paternoster. La galería en ese momento, los que más se exponían en esos hasta finales, en finales empiezan a pasar otras cosas, eran Castaña, Quirini y Corujera, claro. Digamos, eran como 3 patas, claro. En los 90. Después, bueno, como Corujera ya se había ido a vivir en España, igual seguía exponiendo, pero en algún momento, bueno, se van alejando las cosas, ¿no? Bueno, y lo que te quería contar. A ver, dale. Vos ya estamos en tiempo. Me contaste la anécdota del abuelo, que esa Estamos en tiempo. Bueno, tenemos todavía 10 minutos. Por favor, Tere, un intermedio musical. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos. ¿Qué era lo que me querías decir? Porque vos decías el origen de la investigación, el origen de la creación. A ver, yo no soy una creadora, para nada. Y tengo muchísimo respeto por los creadores. Sé, porque lo veo, porque trabajo con ellos, que los orígenes, los procesos creativos son muy diferentes. Pero si hay algo que me sirve para explicar ese origen un poco misterioso a veces de la obra de arte y de sus contenidos, es una página autorreferencial que se publica en el Centro Virtual de Arte Argentino. Adriana hace un dossier sobre, espera que estoy con una laguna, ayúdame por favor, principalísimo escultor de resina poliéster, no Norberto Di Stefano, gracias, con Carlos Di Stefano. Se me hizo a ver, hemos tenido discusiones con Adriana, quién es el mejor, si Gómez o Di Stefano, y ambos son, además han sido hacen cosas distintas, pero bueno. Bueno, pero a quien admiro profundamente, sí. Desde mi más tierna juventud, siempre él y su esposa. Cuánto talento en una sola familia. Griselda Gambaro y él, a ver, son dos personalidades que he admirado toda mi vida. Y él describe ahí, en una página que Adriana rescata y pone en el Centro Virtual, y lo comento porque es algo como para ir a mirar, el proceso creativo de Acción Directa 2, que es una obra colosal, una obra de dimensiones de instalación, donde una gigantesca figura está colgada, ¿no? Como una suerte de crucificado, colgada de la luz, ¿no? Está como bajando algo y uno no sabe si está robando la luz, qué sé yo, en un contexto de una Argentina de los 90 que venía de una crisis pavorosa, y uno se imaginaba, bueno, ¿y cómo llegó él a eso? Y lo cuenta. Dice, él partió de la idea de alguien que sube a descolgar un barrilete que se colgó. Y empieza a trabajar con dibujo y hace la maqueta pequeñita. Dice, bueno, pero esto necesita un sostén, esta persona está colgada. Y entonces necesita ponerle 2 soportes al costado. Y entonces pone 2 paredes y dice, no, esto es horroroso, no funciona. Entonces, bueno, pongo otros 2 postes de la luz. Y cuando mira dice, oh, ya me quedó una crucifixión. No es que ilustró el concepto con una crucifixión. Y dice, yo soy agnóstico, pero ahí estaba, era una crucifixión, que es la crucifixión del pobre que se cuelga para conseguir algo y que completa con un texto de Oliverio Girondo en la base.
pero como, digamos, desde una vivencia personal, una imagen de la infancia, alguien que descuelga un barrilete, y el trabajo con la forma le carga de contenidos, y de contenidos de una actualidad rabiosa, ¿no? Es decir, venir a ilustrar algo que pasa podría ser un ejemplo de mal arte, digamos, ¿no? De algo que viene simplemente, no, algo que nace en una ida y vuelta con la forma, con la idea, con el pensamiento, con la sensibilidad, y se encuentra, y hay un momento en que el signo redondea. Si vos mantenés esa continuidad en el tiempo generacional, por ahí lo que tanto el Di Tella como el Caic después con Glusberg apuntan a romper esa literalidad o ese concepto racional que tenía un proceso y un resultado, y había que lograr el resultado en función a lo que había dicho la academia, ¿no? Ellos se contraponen a todo ese proceso. Di Stefano, pero también es una mala lectura de lo que era ese proceso, porque cuando lo escuchás o lees los conceptos esenciales de Pilimbergo, apuntan también a lo mismo, a tratar de captar lo esencial. Toda la articulación técnica es técnica, no es la esencia de la obra. No. El otro es cocina, es buena técnica. Es artesanía. Claro. Y que ves que Di Stefano, desde el poliéster, él viniendo desde la pintura, hace una técnica especial predispuesta a él, y con una obsesión muy grande a lo que era el proceso del material. Vos sabés, volviendo a Ponciano, como buen originario, hacía con lo que tenía. Y él descubre que con el poliéster, incorporándole marmolina y pigmentos, puede darle a sus esculturas de poliéster una actitud casi de mármol o de piedra. Cuando lo ve Di Stefano eso, lo quería matar. Decía, eso no es poliéster. Bueno, a ver, vos sabés que el artista tiene ojo absolutista. Fíjate, claro, pero fíjate ahí cómo los dos utilizando la misma técnica, ¿viste? Por supuesto que eso era la técnica, era el medio para llegar a la obra. Sí. Y acá vos estabas planteando él como la obra, él encuentra la obra en el camino, ¿no? Es como que la obra se le impone, por más ideología que él tenía, la obra, ¿no? Se le impuso a él por delante suyo. ¿No? Cuando Vedel hace Los Dueños del Mundo, claro. A ver, eso parece un Bernini, no, son otras técnicas, son otros materiales, las posibilidades son infinitas. No hay una... y la carga del peso de la obra de él, ¿no? Porque vos me hablabas de ese neo barroco, pero él, fíjate vos, que va casi a un gótico, ¿no? Algo pesado cuando vos ves la obra de él. Algunas y otras claro. Algunas y otras sí. No. A mí me gusta mucho la obra de Jacques porque tiene una investigación con las técnicas y con los materiales. Él se inventa sus propias técnicas y sus materiales todo el tiempo. Tiene obras que lamentablemente están perdidas, pero que darán un registro fotográfico muy bueno. Y dos instalaciones que son casi secuencia en un fusilamiento, ¿no? De tamaño natural, con ropa, que las metalizó con un proceso de electrólisis, metidas adentro de una batea. No sé, a ver, y después tiene obras fotográficas con decenas y decenas de layers, donde va componiendo esos naufragios de edificios cargados de historia, naufragando en medio del mar y bajo la tormenta. Bueno, la variedad, ¿no? Porque, bueno, el artista hoy experimenta todo el tiempo, digamos. Experimenta con el concepto y experimenta con los medios. Y los medios y el concepto van amasándose uno al otro, digamos, ¿no? No sé, es tan infinita la posibilidad, ¿no? Cada artista te dirá lo propio. Una vez hace años lo entrevisté a Raúl Loza. Claro, Raúl Loza su obra partía de la racionalidad y de un dibujo geométrico donde, partiendo de un triángulo isósceles o equilátero, iba sacando las medianas, iba... Ahora, vos sabés que Raúl,
nosotros lo habíamos convocado, se había hecho por la CTA, en la época de los 90, una exposición en contra del movimiento, parecería un paralelismo al de hoy, ¿no? Un movimiento en la época de Menem, y la CTA estaba ahí a contramano de todo lo que se venía dando. Y entonces cae Loza, con una obrita bajo el brazo, un viejo muy humilde, hermoso, sí, era divino. Y había había puesto en el fondo todas historietas anarquistas que las había dibujado él para no me acuerdo qué diario del anarquismo del principio del siglo. Adelante, un pan, y lo había enrollado un alambre de púas. Esa vez, hablando de lo conceptual, eso lo había hecho Raúl Loza. Raúl Loza, y lo presentó ahí. Eso es una joya, porque va contrapelo de todo. Te doy el dato hasta que, a dónde estuvo expuesto, ahí en la calle Belgrano. Y un tipo que venía del racionalismo puro, y de lo que era el arte concreto, te hace eso, y nos lo mostró a nosotros, diciendo, bueno, ¿qué les parece, muchachos, con lo que traje? Porque claro, no iba a traer la geometría. No, claro. Bueno, trajo algo que se le ocurrió y lo hizo sobre la marcha, ¿viste? Fue extraordinario. Raúl Loza, homenaje a Raúl Loza. Homenaje al querido don Raúl. Bueno, y Ennio Iommi, también, bueno, que era un escultor geométrico, absolutamente instalado, le compraban las obras para edificios públicos, y en el 76 se manda un rectángulo de acrílico y basura. En el 76. Claro. O sea, reniega de todo eso. Que eso se lo compró Bernie, la anécdota es famosa. Se lo compró Bernie, cuando lo sacaban a la calle pasa una señora y dice, ¿esto qué es? De los nuevos... No, porque había que sacar los quemadores de los edificios, claro, y poner... Claro. Dice, ¿esto es de los nuevos instrumentos para la basura en los edificios? Se lo estaba llevando Bernie. Graciela Sarti, estarás invitada para otra oportunidad, porque mirá como la seña que están haciendo desde la cabina, que nos queda menos de un minuto. Perdón. Así que agradecerte es poco, agradecerle al maestro, él me acompaña todos los sábados, y ahora sí, yo me estoy despidiendo hasta el sábado que viene, y Graciela, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a usted.